Del tema de examen funcional respiratorio había faltado hablar acerca del tema principal, o mejor dicho, el síntoma principal, que es el dolor. En este caso, el dolor torácico. Comencemos primeramente viendo cuál es la clasificación o los tipos de dolor. Con este simple acróstico MRDSP podríamos decir dolor mediastínico, dolor referido, visceral, somático y parietal. ¿Qué es lo que vamos a determinar o cuál es la idea de estudiar dolor torácico? Que no todo dolor que nosotros presentemos en el tórax tiene que ver específicamente con un dolor que esté relacionado con el pulmón o con el corazón. En este caso que estamos estudiando el corazón, el sistema respiratorio, vamos a ver qué otras afecciones pueden hacer que a la persona o al paciente le duela el tórax. Si hablamos de dolores de tipo mediastínico, si nos damos cuenta, el mediastino está ubicado entre los dos pulmones, en la parte media. Entonces, ¿qué podemos encontrar allí? Desde un tumor hasta una disección aórtica o un aneurisma de la aorta, que este es un dolor sumamente fuerte que afecta al paciente y que lo limita en su función. Puede ser un dolor referido. Si nosotros nos imaginamos el diafragma en esta parte inferior, ¿qué podríamos decir? Que las estructuras que están por debajo del diafragma, pero por encima de la línea mesocólica, ellas pueden ocasionar también dolor a nivel del tórax. Si se dan cuenta, son estructuras abdominales que están provocando dolor en el tórax. Y esto es porque el dolor es referido. Por ejemplo, si yo tengo una pancreatitis, una colecistitis, estos dolores se pueden irradiar hasta el tórax. Ahora, si mi dolor es visceral, aquí hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de dolor respiratorio. Pero, por ejemplo, los pulmones no duelen porque ellos no tienen fibras sensitivas. Lo que duele es lo que lo recubre. Entonces sería la pleura visceral la que puede doler, en este caso sería una pleuritis, o en dado caso, estructuras adyacentes o cercanas que estén en relación con los pulmones son las que pueden doler. Por ejemplo, una traqueobronquitis o inclusive la presencia de un tumor. El dolor somático es de carácter o tiene que ver con la parte osteomuscular. ¿Por qué? Si nosotros vemos los músculos intercostales, las costillas, todo este tipo de dolor que afecta a estas estructuras es de tipo somático. Y el de tipo parietal es aquí donde mencionamos varios síndromes que son de suma importancia y que vale la pena recalcarlos. Por ejemplo, está el síndrome ápico costovertebral. Este síndrome, por lo general, es ocasionado por un tumor a nivel del vértice. Si se dan cuenta, las bases del pulmón por acá estarían y por aquí arriba estaría el vértice. Entonces, en el vértice del pulmón, si se localiza un dolor, podríamos decir que mi paciente va a tener un dolor grave en el hombro y en la cara interna de su brazo, lo que va a ocasionar que mi paciente no vaya a hacer el movimiento de abducción, es decir, elevar el brazo, sino que simplemente va a querer estar con el brazo pegadito a su cuerpo. Y por otro lado puede estar el síndrome de Tietz. El síndrome de Tietz consta simplemente de, por ejemplo, si nosotros tenemos estas articulaciones, este es el esternón, los cartílagos costales, las costillas, puede ser un dolor a nivel de la articulación condroesternal o costocondral. Entre estas dos o entre estas dos. Ese es el síndrome de Tietze. Por lo general es una tumefacción muy dolorosa que duele cuando al paciente le tocan esas zonas. Entonces lo veríamos como a este nivel, así, en esta línea o en esta línea. El otro tipo de dolor es el de Siriax-Davis Coliax. Esos nombres son rarísimos. Pero ellos se encuentran principalmente a lo que es a nivel de las costillas flotantes, ya en la parte más inferior. ¿Por qué?
porque cuando también hacen digitopresión, tocan con el dedo el signo de la tecla, el paciente va a presentar un dolor exquisito, menciona la literatura. Se podrán imaginar más o menos ya cómo es el dolor. Y el otro es el síndrome radicular o de compresión, donde si se presiona pues alguna de las estructuras que componen lo que es la columna vertebral, mi paciente puede sentir una hipoestesia o una hiperestesia, acompañada pues de franjas hiper o hipoestésicas, que serían como los característicos dermatomas. Ahora, ¿qué podemos decir acerca del dolor torácico, además de lo que ya hemos dicho? Esta es una clasificación un poco extensa, pero si nosotros vemos, la mayoría de las personas cuando les duele el tórax, en lo que piensan es en un infarto, en un problema cardíaco, pero los porcentajes dicen todo lo contrario. Vean lo que puede ocasionar en su mayoría un dolor torácico, en un 42% enfermedades gastroesofágicas. Esos entrarían dentro de los dolores referidos. El reflujo gastroesofágico, trastorno de la motilidad esofágica, úlcera péptica, cálculos biliares. En segundo lugar estaría la cardiopatía isquémica, o sea, no está muy lejos, pero principalmente están las gastroesofágicas. Después el síndrome de la pared torácica, que vendría siendo el parietal, las pericarditis, pleuritis, neumonías, pero en respiratorio principalmente estos. Una pleuritis, una neumonía que afecta la parte de la pleura parietal, las pleuritis, el dolor es en punta de costado, puedes tener una embolia pulmonar, inclusive el cáncer pulmonar y mucho más. Ahora, ¿cómo yo diferencio un dolor pleurítico de un dolor pericárdico? Aclarando, pleuritis. Sabemos que nuestro pulmón está cubierto por la pleura visceral y que hay otra pleura que es la pleura parietal que está unida a lo que es la caja torácica. Entonces, si yo tengo una pleuritis, que es la inflamación de la pleura, en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Primero que nada, yo lo determino con este ALICE. Aquí está Alicia, un poco crecidita, ya la niña ha crecido, con el señor conejo. No sé dónde está el reloj. Bueno, aquí está el reloj. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre pleuritis y pericarditis con esta mnemotecnia. Y la pericarditis es aquella en donde la afección es a nivel de la pleura que cubre ¿el qué? El corazón, el pericardio, esto. El pericardio es lo que se va a estar inflamando. Itis, inflamación de la pleura, inflamación de el pericardio. Ajá, entonces, ¿con qué atenúa? Aquí no es el típico Alicidae, no. Aquí estamos comenzando con la atenuación. ¿Con qué se atenúa un dolor pericárdico? Un dolor pericárdico simplemente lo voy a atenuar en posición maometana. ¿Saben? Esa posición donde el paciente está como rogando, de rodillas, está así como acostado hacia adelante. Y el pleurítico, el paciente va a encontrar un alivio colocándose en decúbito lateral del lado afecto. Es decir, si me duele el lado derecho, yo voy a tratar de colocarme de ese lado derecho para que no me duela tanto. ¿Dónde se localiza el dolor? El de una pericarditis se va a ubicar retroesternal. En cambio, en el caso de las pleuritis, va a estar en punta de costado, por acá, como por esta costillita por aquí de Alice. La irradiación. Si es un dolor pericárdico, se va a irradiar hacia el hombro, hacia la parte interescapular, la espalda, y en el caso de la pleuritis se va a irradiar hacia cara, cuello y hacia el hemitórax afecto. En caso del carácter, principalmente una pericarditis tiene un carácter como constrictivo, opresivo, siente como que lo están presionando. En la pleuritis es totalmente distinto, es como que si le estuvieran introduciendo una lanza, si le dieron un lanzazo en toda la punta del costado. ¿Y con qué se exacerba? Por ejemplo, una pericarditis, básicamente, ella se va a agravar
con los cambios de movimiento. En cambio, una pleuritis no, tú puedes moverte y estás chévere, pues estás tranquilo. Ahora vamos a pasar rápidamente unas cuantas diapositivas para llegar a donde queremos llegar, porque ya esto lo vimos. Queremos llegar a hipo. Vómica, disnea, ortopnea. Aquí, antes de llegar a hipo. Vamos a llegar a las variaciones de la frecuencia y de la amplitud respiratoria. Si se dan cuenta, está sencillito. ¿Cuáles alteran la frecuencia? Las que están en amarillo. ¿Cuáles alteran la amplitud? Las que están en azul clarito. Esta involucra a ambas y esta tiene que ver es con los movimientos. O sea, es un aumento en la amplitud de los movimientos respiratorios. Entonces, eupnea, respiración simplemente normal. Taquipnea, aumenta la frecuencia respiratoria, es decir, hay más de 16 a 20 respiraciones. Por otro lado, la bradipnea es una disminución, hay menos de 16 o 20 respiraciones. En la apnea simplemente el paciente no respira, eso tienen que tenerlo muy en cuenta, mi paciente no está respirando. Y por otro lado, vamos a tener la hiperpnea. En la hiperpnea nuestro paciente va a tener un aumento en la amplitud respiratoria. Y en la hipo, disminución de la amplitud, hiper mucho, hipo poco. Y la polipnea es una combinación de ambas, como ya les dije. Hay un aumento en la frecuencia y en la amplitud. Ahora, la batipnea aumentan son los movimientos respiratorios. En la acropaquia, acá tenemos unas manos, pero ellas tienen una diferencia. Hay un aumento, porque esta es la definición de acropaquia. Hay un aumento de la falange distal de los dedos, que puede ser de las manos o de los pies. Este proceso generalmente es paraneoplásico, es decir, la causa principal respiratoria, porque estamos ahorita en respiratorio, puede ser un cáncer de pulmón. Ahora, el hipo. El hipo, no sé si se los vayan a preguntar, no me lo preguntaron, pero nosotros estamos acostumbrados a ver un hipo normal que no pasa de 5 minutos, donde la frecuencia no es tan amplia, que se puede calmar cuando yo tomo agua, cuando me echan un globo cerca, me echan un susto. Y no es más que la contracción involuntaria de los músculos intercostales y del diafragma por una afección, bien sea del nervio frénico o del nervio vago, que van a ocasionar este movimiento, o mejor dicho, este sonido característico. Pero el rollo está no cuando yo tengo hipo, sino cuando tengo un hipo persistente, que dura más de 48 horas. En ese caso se llama un singultus. Eso es lo que tienen que saber, singultus. No tiene gultus, singultus. En ese caso, el hipo es ese, pues, es el hipo que persiste y por lo general está relacionado, si no es porque el paciente comió mucho o porque estaba ingiriendo alcohol, que es lo más característico, entonces hay algo más grave, hay algo mucho más raro. En este caso, muchas de las cositas así sería una diabetes, pero lo que más llama la atención son los cánceres. Aquí todo lo raro por lo general está relacionado con neoplasia. Y el señor Charles Osborne es uno de los personajes que se ganó uno de los récords Guinness porque tuvo 68 años con hipo. Él supuestamente estaba matando a algún animal, no recuerdo qué era lo que estaba haciendo, creo que era un cerdo. Entonces estaba matando al animal y de repente cayó en el piso, no sintió nada. Uno de los vasos cerebrales, vea que ni siquiera tenía que ver con los nervios, uno de los vasos cerebrales se dañó, que controlaba lo que era el hipo, y el paciente quedó 68 años, nada más y nada menos, que con hipo. Gracias a Dios se pudo casar, gracias a Dios pudo ser feliz, pero 68 años con hipo, y no un hipo donde por minuto podía hipear, no sé cómo se llama esa acción. No eran una o dos contracciones, no, eran hasta 40 contracciones por minuto. Entonces imagínense ustedes, hay que ser bien guapetón y acostumbrarse a su hipo. Creo que por acá no tenemos nada más. Sí, porque el próximo tema es el examen funcional cardiovascular.